Hoy tenemos la séptima parte de los judíos en el tiempo del fin. Vais a ver que hoy nos vamos a centrar específicamente en algo, y es, sobre todo, en una serie de noticias de actualidad, o de hace unos pocos años hasta ahora, que están plenamente relacionadas con la temática que hemos venido presentando. Si ya hemos podido mostrar lo que decían los textos bíblicos referente a esa profecía sobre los judíos en el tiempo del fin, más los escritos de Ellen White que terminaban de darnos aún más luz al respecto, hoy vamos a ver una serie de noticias que han aparecido en medios de comunicación, que veréis cómo una vez más nos están delatando claramente cómo las profecías se cumplen delante nuestro. Ahora vais a ver rabinos que profetizan la inminente aparición del Mesías. Ya sabéis que los judíos siguen sin aceptar a Jesús como el Mesías y siguen esperando que esas profecías del Antiguo Testamento se cumplan en alguien. Y precisamente lo que quieren es que venga ese momento. Y ahora mirad algo que ha ocurrido, pero antes mirad también este texto. Mateo 24:11 son palabras de Jesús. Dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Sabemos que en Mateo 24 Jesús está haciendo todo un repaso a esas profecías que acontecerían hasta el mismo fin de los tiempos, con una serie de hechos que irían desarrollándose uno tras otro prácticamente, y entre ellos está precisamente esto. Lo que ahora vamos a ver son tres noticias en concreto, que tienen que ver con rabinos, que hacen una serie de pronósticos que tienen que ver con la aparición del Mesías en breve. Y luego podemos analizar por nosotros mismos si realmente son visionarios o profetas de Dios, por decirlo de algún modo, o no, porque o se es de un bando o se es de otro, no hay alternativa. Mirad esta noticia. Corría el año 2009 cuando apareció. Aseguran en Israel que un rabino habló con el Mesías. Y, ¿sabéis? Este señor, el rabino Yitzhak Kaduri, fue un señor que estaba muy bien considerado dentro del mundo judío ortodoxo, además sefardita. Y este detalle es interesante, practicó el judaísmo místico. Evidentemente, cuando se habla de judaísmo místico, tiene que ver también la cábala. Y dentro de la cábala ya sabéis que hay cosas buenas, pero cosas que no van precisamente acorde con lo que Dios dice en su palabra. Pero aún y así, este señor era grandemente reconocido, era de una edad muy avanzada, cuando se dice que escribió una nota y dijo que no se abriera hasta el cabo de un año de su muerte. Y así se hizo. Y lo curioso es que cuando se abre, nadie sabe el por qué dijo que tenía que haber un margen de un año antes no se abriera, apareció escrito lo que veis aquí en pantalla. Una serie de palabras en hebreo que venían a decirnos, cogiendo básicamente las iniciales, que Jesús es el Mesías, o era el Mesías. Esto trajo un gran revuelo entre comunidades judías, a tal punto que hasta el propio hijo de este señor alegó que su padre jamás hubiese escrito esto, que su padre era imposible que escribiera esto en el momento en que lo hizo, porque en ese tiempo en que fue redactado su padre era imposible que escribiera, debido a su edad y a su estado. Bien, la cosa no se queda aquí. He tenido el privilegio de conocer a una persona que conoció a este señor. Y también conoció al hijo que alega que su padre jamás escribió esto. Según la opinión personal de esta persona, me dijo que sí, que su padre estaba muy bien considerado. Incluso en el artículo se nos habla que parece ser que hacía hasta milagros. Era muy querido, era muy buena persona, pero que el hijo parece ser que era un poco distinto, para que me entendáis. Y la persona que me estaba diciendo que lo había conocido me afirmó que es prácticamente seguro que sí, que él hizo esto.
Bien, yo no puedo saberlo a ciencia cierta. Claro, siempre queda todo en opiniones, pero tampoco tengo por qué dudar de lo que me digan las personas. Pero bueno, queda ahí en el aire para que cada uno piense lo que quiera. Lo que estaba claro es que aceptar para los judíos que alguien dijera, siendo tan importante entre ellos, un rabino tan principal como este, que Jesús era el Mesías, equivalía a decir que los judíos ya no podían seguir siendo judíos en creencia, sino que deberían convertirse al cristianismo. Y algunos alegaban qué contentos deben estar los cristianos cuando precisamente aparece este escrito, como queriendo decir, esto es una falsedad, es un montaje. Yo, sinceramente, no puedo decir si esto provenía de Dios o no, no lo sé. Si fue un montaje o no, no lo sé. Pero realmente causó un gran estrago entre el pensamiento judío. Pero no todo queda aquí. Esto era del año 2009 y parece ser que incluso había medios judíos que no querían reportarlo para que no se hablara en exceso de todo esto. ¿Y después qué ha sucedido? Resulta que aparece también otra noticia. ¿Y qué noticia? Pues ahora la vais a ver, pero una vez más, mirad otras palabras de Jesús que sigue advirtiéndonos de algo. En Marcos capítulo 13, que es de hecho algo parecido a lo que aparece en Mateo 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Una vez más, Jesús profetiza antes que todo suceda, para que la gente esté apercibida y que cuando se cumpla se den cuenta que Jesús ya había dicho las cosas. Y es curioso, porque, ¿sabéis? El rabino anterior hablaba de que aparecería el Mesías y decía que cuando aparezca algo iba a acontecer que causaría estragos. No todas las posturas entre el mundo judío son exactamente iguales, hay muchas partes totalmente distintas de pensamiento entre los judíos. ¿Sabéis? Se dice que cada judío tiene un pensamiento distinto. Bueno, pues en definitiva tiene una base eso, y es que entre ellos hay grandes discrepancias. Pero Jesús nos decía, aquí está el Cristo, o allí está, no lo creáis. ¿Por qué dijo Jesús esto? Cuando hemos analizado en estudio bíblico lo que dice precisamente el texto sobre la segunda venida de Jesús, allí nos dice claramente que Jesús cuando venga vendrá como el relámpago, se mostrará de oriente hasta el occidente, irá recogiendo a los suyos durante un periodo de un día entero, pero que su pie no se pondrá en tierra. En cambio resulta que el mundo judío está esperando a un Mesías, y no solo el mundo judío, también el mundo protestante y el mundo católico, cristiano teóricamente, están esperando que aparezca Jesús por segunda vez, pero curiosamente coincide con lo que creen los judíos, y es que va a aparecer ese Mesías y va a andar entre la gente, y va a hacer milagros entre la gente, y va a arreglar el mundo, y se va a posicionar en un lugar en concreto, eso sí, después de visitar también otros lugares, y ya sabemos que su centro va a ser precisamente Jerusalén. Y Jesús nos dice, no, cuando yo venga, y lo dice claramente en los textos bíblicos, no pondré mi pie en tierra. Cuando Cristo venga, dice que se acaba todo, que todo queda fundido con su enorme poder, porque no viene como un niño en un pesebre, viene como el Rey de Reyes, viene como Dios, y viene a poner punto y final a esta maldita historia que estamos atravesando por 6.000 años. Y aún la historia, sí es cierto, va a continuar, porque después viene el tema del milenio, que va a ser en el cielo, eso es lo que nos dice la Biblia, y en cambio todo el mundo judío y protestante y católico creen que habrá un milenio de paz en la tierra en el cual el Mesías va a reinar entre los hombres. Nada que ver con lo que dice el texto bíblico, pero esos conceptos son los que están arraigados. Entonces mirad qué bien lo tiene el diablo en el momento en que, como dice la profecía, vendrá él mismo haciéndose pasar por Jesús.
haciendo milagros, hablando esplendideces, con voz melodiosa y armoniosa, pero que va a negar el sábado como el día de reposo y va a decir que el domingo es el día que él impuso y es el día que hay que guardar. Y eso es la gran falsedad, es la marca de la bestia, según la Biblia. Pues qué bien lo tiene para hacer sucumbir prácticamente a todas estas denominaciones, porque el Islam también está esperando a alguien. Y todas las otras religiones de este mundo importantes también esperan que venga alguien. No es casualidad, todo surge de lo mismo. El diablo se ha ido preparando el terreno desde el propio Edén para hacer creer a la gente que iba a llegar este momento. Durante 6.000 años ha estado trabajando para ello, y dentro de muy pocos años va a hacer que esto sea un hecho, y que prácticamente el mundo entero, por haber rechazado la verdad, estudiar lo que debe estudiar, se crea esa artimaña. Incluso muchos que se dicen que son del pueblo de Dios. Por tanto, sabiendo esto y esos avisos de que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y que harán señales y prodigios, ya podemos empezar a pensar en lo de antes, mirad también esto. Aparece otro rabino en Israel que dice que la llegada del Mesías es inminente, y esto en el año, ¿cuál? 2015, en nuestro año. Noticia del 3 de julio, y estamos en diciembre. En pocos años ya vemos que se han levantado dos rabinos que nos empiezan a citar que el Mesías puede llegar muy prestamente. Bien, aquí se van dando datos de lo que este señor llegó a exponer y habla también de una confrontación a nivel bélico y algunas cosas más. Pero ¿realmente estos rabinos están hablando de cosas que van a pasar así, tal cual? ¿O están avisando en verdad, quizás ellos hasta sin saberlo, que sí que va a venir un Mesías pronto, pero que este Mesías no es el auténtico? Pues allí quedaría la duda. Entonces, ¿cómo podemos saber quién tiene la razón? ¿A quién están sirviendo en verdad? Pues para eso deberemos recurrir a si siguen lo que dice la palabra de Dios o no. Ya sabéis que a los profetas hay que aplicarles una serie de pruebas bíblicas para saber si cumplen o no los requisitos como auténtico profeta. Mirad que dijo también en Lucas 21, aparecen unas palabras de Jesús. Lucas 21 también es el capítulo complementario a Marcos 13 y Mateo 24. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Una vez más, Jesús advirtiendo sobre esos falsos cristos. Bien, si hacemos un repaso histórico desde que Jesús murió, resucitó y se fue, poco tiempo después ya aparecieron entre el pueblo judío distintos mesías, que así se autoproclamaban, y ya también sucedió tiempo antes de Jesús, iban apareciendo personajes que decían que eran el Cristo, y al final, pues evidentemente no lo eran. Y eso ha ido pasando a través de siglos. Hemos mostrado en las noticias de actualidad muchas veces cómo sigue apareciendo gente que dicen que son Cristo, incluso alguna mujer en Corea que dice que es Cristo. Evidentemente no lo es, por las pruebas bíblicas lo sabemos, ¿no? Y mirad ahora este tercer caso que también tiene su curiosidad. Un rabino recibe un mensaje celestial en la cueva de Elías, el profeta. Está hablando en el Monte Carmelo, un lugar donde el profeta Elías tuvo todo eso que ya mostramos también en algunas temáticas, esas experiencias tan impresionantes. Pues bien, precisamente ese relato que está en Primera de Reyes, capítulos 18 y 19, este señor fue a ese lugar y dice que estando allí se desvaneció. Y también tuvo pues como una visión que le venía a decir que algo iba a suceder en Israel, que miles de personas morirían.
¿sí? Y además hablaba de guerra. Pero además decía que Jesús volvía, el Mesías. Bueno, él de hecho no citó a Jesús como tal, al menos no he encontrado escritos que lo digan así, pero sí que en definitiva nos habla de el Mesías. Una vez más debemos pensar qué está sucediendo dentro del mundo judío para que haya ese revuelo de 3 rabinos en pocos años que estén diciendo que el Mesías viene pronto. Hoy vamos a hablar de algo también, y es de plagios satánicos. Hemos mostrado y demostrado a través de muchísimas conferencias cómo Satanás no inventa nada. Siempre coge las cosas de Dios y se las aplica de un modo un poco, lo justo, distorsionado, para llevar a la gente al error. Y hoy vamos a ver algo más sobre esto. Hemos de pensar que si Satanás conoce mejor que nosotros las profecías, era de esperar que tendiera también una trampa hasta los judíos, que él sabía que algunos de ellos van a ser decisivos para dar el mensaje final a este mundo, porque son grandes conocedores de la palabra, y que cuando acepten a Jesús como el Mesías, van a poder dar un testimonio impresionante que difícilmente nadie les podrá contrarrestar. ¿Qué iba a hacer el diablo? ¿Quedarse de manos cruzadas? ¿O iba a buscar una alternativa para hacer creer a la gente lo que no es, incluso a ellos? Hay algo que aparece en esta noticia que hemos enmarcado, porque creo que vale la pena. Además, en la tradición judía, será Elías el profeta que anuncia la redención final del pueblo judío. Bien, pues mirad esto precisamente, esta frase remarcada, porque es para leerla unas cuantas veces. Además, en la tradición judía, quiero decir, por conceptos que tienen los judíos desde hace años y años, será Elías el profeta que anuncia la redención final del pueblo judío. ¿Y en qué se basan para decir que habrá el profeta Elías? Ya sabéis que el profeta Elías vivió hace muchísimos años antes de Cristo. Pero, ¿de dónde sacan ellos que tiene que haber un profeta como Elías justo antes de que suceda esto? Malaquías capítulo 4, versículo 5. Ya sabéis que es el último libro del Antiguo Testamento. A partir de Malaquías pasaron 400 años y el pueblo de Israel no tuvo profeta. ¿Y qué dejó escrito prácticamente en lo último de su libro? He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y eran palabras que escribe el profeta Malaquías, pero que se las dice Dios. Y Jesús les dijo, cuando apareció, que Elías ya había llegado, y les dijo que era Juan el Bautista. Vino con el espíritu de Elías, no es que fuera el mismo Elías, porque no existe la reencarnación. Eso es totalmente antibíblico, es una doctrina satánica por excelencia. Pero ya se había cumplido. ¿Pero qué sucedía? Si los judíos rechazaron a Cristo como el Mesías, tampoco podían aceptar que Juan el Bautista fuera ese Elías. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que venga el Mesías? Y ese Mesías, antes debe aparecer alguien también que le sirva el camino en bandeja para que él pueda aparecer. Es curioso porque ya estuvimos tratando sobre el tercer Elías, porque las profecías nos hablan que también justo antes de la aparición de Cristo, un tiempo antes, ya cuando venga por segunda vez, va a haber también el tercer Elías. Y vimos cómo era una persona en concreto y también un movimiento de personas que acompañarían lo mismo que él diría. Y que todo era un mensaje para hacer despertar al mundo en general, para sacudirlo, para que se prepararan para el retorno de Cristo. Pues una vez más, mirad cómo Satanás sigue teniendo ese plagio. Y antes de que aparezca él mismo haciéndose pasar por Jesús, ¿a quién deberá utilizar para que le prepare ese terreno? Según las profecías, todo apunta que es el papado el que hace ese gran movimiento para preparar el terreno de la venida de Jesús, entre comillas.
del falso Jesús, y el papado en conjunción con otros poderes, en un momento ecuménico. Pero ese no es el designio divino, ese es el designio de Satanás. Y Dios tendrá que hacer por su parte lo mismo poco tiempo después, cuando venga realmente Jesús, el auténtico. Por tanto, ya estamos en ese periodo de la historia de la humanidad en que, si Jesús viene dentro de tan pocos años como sabemos, por un lado ya estará actuando ese falso movimiento, preparando el terreno de Satanás, haciéndose pasar por Cristo, pero también a su vez no estará ya en esta tierra el tercer Elías moviendo todo para que la gente también pueda prepararse para saber la verdad y decidirse en ese momento de espera para el retorno de Cristo, para abrazar ese mensaje. Pues seguro que eso ya está en funcionamiento, porque con 15 años y poco que quedan, no podemos esperar grandes cosas más, ¿no? Vamos a hacer ahora un leve repaso a la religiosidad en Israel. ¿Por qué? Pues porque estuvimos mostrando cómo el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, nos hablaba que habría judíos que aceptarían el mensaje. ¿Y eso cuándo sería? Pues al fin de los tiempos, sobre todo. ¿Y cómo está la situación de los judíos? Podemos hablar en Israel y podemos hablar también en otros lugares, es lo que vamos a ver en definitiva. Israel figura entre los países menos religiosos según una encuesta. ¿Sorprende? Bueno, quizás sí, porque se espera que Israel, que fue hecha una nación para que los judíos pudiesen ir allí, resulta que precisamente no es que sean todos sus habitantes creyentes del judaísmo, y no solo del judaísmo, sino del cristianismo o cualquier otra cosa. Cierto es que los que más creen son la población musulmana que hay en Israel, son más creyentes. Luego hay un sector de judíos que sí, que creen en su religión, y luego hay una ínfima parte, comparado con ellos, que son los cristianos. Pero desde luego, ni ese país, ni en otros lugares donde hay judíos, y lo vamos a ver también por la otra noticia que podéis ver aquí, de judíos en el mundo, resulta que, aunque estén esparcidos por todas partes, no todos son precisamente los más creyentes. Sabéis que, como nos decían estadísticas que van apareciendo aquí, la mayor parte de judíos en la actualidad no son ni creyentes, son ateos. Pero ya vimos también, como las profecías nos hablaban, que algo que hay en su genética, Dios lo va a despertar, en algunos de ellos, que aún podrá hacerlo, para que abracen el mensaje y lo den también con fuerza a los demás. Pues así está la situación. Muchos millones de judíos, 16 millones repartidos por el mundo. Y si ellos van a tener un papel fundamental antes de la venida de Cristo, ¿qué quiere decir? Pues que el mensaje, como vimos, ya les tiene que ir llegando, sin lugar a dudas. Aquí veis el porcentaje que hay en muchos países de personas judías. Y no sé si podemos ver la imagen ampliada para que las personas vean cómo están repartidos prácticamente por todas partes. ¿Y de qué les viene esto? Pues desde hace tantísimos años, de la diáspora, cuando el templo fue destruido en el año 70, tal como Jesús había pronosticado, iban a ser repartidos por todas partes, y así fue, y aún siguen estando así la mayor parte de ellos. Entonces, como escribía Elena White, el mensaje debe ser también trabajado para llevárselo a ellos allí donde estén, debido a que precisamente ellos también tienen derecho a la salvación y tienen derecho, cómo no, a saber el mensaje final, ya que van a ser la pieza clave de ese puzzle. Pero ahora ya entramos en ese apartado, el lado oscuro, el plagio y engaño satánico de lo que hemos venido viendo, hasta tal punto que deberemos buscar detalles a veces que pueden pasar desapercibidos, pero que cuando conocemos los escritos bíblicos nos muestran que alguien está trabajando para no decir las auténticas verdades. Investigación científica revela detalles del sufrimiento de Jesús por la humanidad. Esta noticia, ya veis, es del 5 de diciembre de este mes.
y nos hablan de una serie de análisis, una vez más, sobre el sudario de Turín. ¿Y qué nos muestra? Pues mirad qué detalle tan interesante. Los científicos afirman que las personas que golpearon a Jesús dirigían principalmente sus golpes a su cara. Esta dislocación muestra un hueso fracturado de mandíbula, cuya principal causa es la agresión física. La sábana santa de Turín, el sudario. Se dice que eso es auténtico. Pues solo con esto es suficiente para saber que no es auténtico. Y diréis, ¿por qué? Porque si no, Jesús no cumpliría la profecía y no sería el Mesías. ¿Y por qué? Pues porque la profecía decía que ni un hueso suyo iba a ser quebrado. Iba a padecer muchísimo, pero ningún hueso suyo sería fracturado. ¿Y por qué? Pues miremos el Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios de esos corderos, que simbolizaban al Mesías que vendría siendo inocente a morir por los pecados de los otros, cual cordero, llevado al matadero. Resulta que, ¿cómo debían presentarse a los sacerdotes esos animales? ¿Con alguna pierna rota? ¿Con algún defecto? No, porque si no, no hubiesen simbolizado al Mesías, y para eso debían ser animales perfectos en este sentido. Jesús no fue quebrado en ninguno de sus huesos. Precisamente mirad que cuando él ya está en la cruz, el relato nos dice que ¿cuál era la costumbre? Iban los soldados romanos y quebraban las piernas de los que estaban crucificados para que no escaparan. Pero cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto. Ya no hacía falta que le quebraran las piernas. Con lo cual la profecía se cumplió justo hasta el mismo final. Entonces, ¿por qué este sudario dice que, según los científicos, hubo una rotura, una fractura de mandíbula? Ya vimos también como en la sábana santa que llaman, aparece la herida en el costado equivocado de donde Jesús recibió el lanzazo. Jesús lo recibe, ¿en qué lado? En el izquierdo, rompiéndole el ventrículo, y al final es cuando le brota la sangre y el agua, por la cual somos salvos. Y en cambio, ¿dónde aparece en la sábana? En el otro lado, en el derecho. ¿Por qué tantas imágenes de la Iglesia Católica aparece con el lado derecho el lanzazo? Pues una vez más, es llevar la contraria a la palabra de Dios. Y ya sabéis que la llaga de Cristo, cuando buscáis en hebreo, quiere decir también sábado. Nuestra salvación en su llaga, decía el texto, por guardar el sábado, no por guardar otra cosa contraria, que es lo que la Iglesia nos enseña, que hay que guardar el domingo, la Iglesia Católica y tantos protestantes. Pues mirad si es importante conocer todos estos detalles para no caer en esos errores. Pero evidentemente se está trabajando por todos lados para que unos y otros sucumban. Y mirad esto. Esta es una noticia que vamos a presentar dos al respecto sobre lo mismo. Un nuevo Pentecostés, miles de judíos aceptan a Jesús como el Mesías en una sola noche. ¿Se están cumpliendo las profecías? ¿Es esto lo que realmente debía pasar y que nosotros mostramos? Pues vamos a verlo, vamos a leer el artículo. Según la revista Carisma, una presencia sobrenatural de Dios está trayendo un gran avivamiento sobre Israel. Por primera vez en hace casi 2000 años, 1000 judíos, una cifra récord, escucharon y aceptaron el Evangelio de Jesucristo. La reunión en Tel Aviv llenó la sala de conferencias utilizada por el ministerio de Sid Roth. Con una predicación hecha en inglés con traducción simultánea al ruso, el evento atrajo a un público inusual. ¿Por qué en ruso? Ya sabéis que muchos de los judíos que hay ahora en Israel son de origen ruso. Fueron precisamente descendiendo, buscando su patria, por decirlo de algún modo. Aunque Israel es el país con mayor libertad religiosa en el Medio Oriente, judíos que confiesan a Jesús como el Mesías enfrentan dificultades en su vida social. Menos del 2% de la población de Israel dice ser cristiano. Son realmente pocos, ¿eh? Sid Roth es un predicador pentecostal. Conocido en Estados Unidos por su programa de televisión Es Supernatural, o Es Sobrenatural,
durante años ha estado hablando acerca de un avivamiento en Israel antes del regreso de Jesús. ¿Está diciendo algo errado? No. No en parte, porque fijaos que habla de avivamiento en Israel. No dice de los judíos en distintas partes del mundo, sino en Israel. ¿Y por qué? Porque ellos tienen el concepto del sionismo instaurado en ellos, que en Sion, en Jerusalén, va a aparecer el Mesías y va a ser el centro para todo el mundo, el reino del que llaman Jesús, que en verdad va a ser Satanás. Y las iglesias pentecostales, sobre todo, ¿cómo se mueven? Son caracterizados, conocidos, en cierto modo, ¿por qué? Por hablar en lenguas extrañas que no entienden ni ellos. ¿Y por qué? Por hacer milagros, dicen. Pues, sabiendo esto, mirad qué más nos dice el artículo. Su ministerio también alberga la visión mesiánica, que trabaja específicamente en la evangelización de judíos. Mirad, están haciendo algo que está muy bien, y que muchos deberían estar haciendo ya también. El evangelista ha estado viajando regularmente a Israel para reuniones de este tipo, pero informa que en recientes viajes han recibido el mensaje una cantidad de personas sin precedentes. Él ha hecho un llamamiento para que la Iglesia orase por un movimiento de los judíos en estos últimos días. Su predicación en Tel Aviv exaltó el amor incondicional de Dios. Entonces comenzó a orar para que Dios toque la vida de personas en la reunión, mientras que durante la oración por la sanación física, cientos levantaron la mano diciendo que habían recibido el milagro. ¿Es o no es característica típica de los movimientos pentecostales? Totalmente. ¿Y son los verdaderos milagros de Dios? ¿O son los milagros de Satanás que sabíamos que ocurrirían al último tiempo y que se harían pasar por cuestión religiosa cristiana? ¿Cuántas veces no hemos mostrado que el pentecostalismo no es cosa divina? Tendrá cosas de Dios, pero en verdad no proviene de Dios. Esto no quiere decir que entre ellos haya buenas personas y cristianos que con lo mejor que saben, hacen, pero no están en el lugar correcto. Y precisamente sabemos que una de las bases que tendrá Satanás para demostrar que es el Mesías es a través de los milagros. Porque además de hacer milagros, que la gente cuando se hace un milagro ya creen, ¿cómo podemos saber si realmente una cosa viene de Dios o no? Por el mensaje que van a dar. ¿Cumplen los mandamientos de Dios? ¿Guardan el sábado? ¿Enseñan a guardar el sábado? ¿Verdad que no? Pues algo está fallando aquí. Bueno, pues mirad, las Escrituras declaran sobre las señales, dice en 1 Corintios 1:22. Poco después, Roth hizo el llamado a los que querían recibir a Yeshua, Jesús, el Mesías y Señor. Casi todos los presentes en pie oraron la oración de arrepentimiento y salvación. Ministros mesiánicos locales harán un seguimiento y disculparán a aquellos que han decidido seguir a Jesús. Discipularán, perdón. Una vez más, nos damos cuenta que sí, hablan de Jesús y con sanaciones. Y sabéis, en la continuación de la noticia nos dice que es un judío converso este señor, el que está haciendo esta obra, y que también se dice que, utilizando las palabras de Jesús, los judíos piden señal y los gentiles otra cosa, conocimiento. Y que debido a esto, pues a los judíos se les da la señal. Pues no vamos muy bien así, porque el Evangelio no tiene que entrar por las señales que se dicen aquí milagreras, sino por el conocimiento, que es como debe ser, la cual te hará saber si una cosa es correcta o no. Porque por milagros al fin del tiempo, Satanás hará los suyos y los suyos también, y el pueblo de Dios también hará milagros. Entonces, ¿quién diferenciará entre unos y otros? Solo yendo a la palabra. No hay alternativa. Pero el mundo está llegando a la confusión plena. Y Satanás, que sabía que los judíos iban a ser tocados, porque la profecía lo dice, por un mensaje auténtico, que es el del cuarto ángel, el que aparece en Apocalipsis 18, ¿qué está haciendo? Buscar el plagio.
y el plagio satánico ya está actuando. ¿Y cuánta gente no va a caer en el error? Pues ya los podéis imaginar. Por eso la profecía dice que algunos de los judíos, sí, van a ser muchos, pero van a ser algunos en comparación con todo el pueblo, son los que van a aceptar la verdad, el resto no. Y eso va contra lo que creen católicos, protestantes y tantos más. Sigamos con el lado oscuro, ecumenismo judío hacia los cristianos. 2000 rabinos ortodoxos ven al cristianismo como socio, no enemigo. ¿Está habiendo un cambio en esta mentalidad? Vamos a leer dos noticias que no tienen desperdicio. Por primera vez al cabo de 2000 años de hostilidad, los rabinos ortodoxos reconocen teológicamente que el cristianismo es parte del plan de Dios para la humanidad, ya que Dios emplea muchos mensajeros para revelar su verdad. O sea que no se posicionan contra el cristianismo, sino que dicen que es otra forma que Dios tiene para llegar a la humanidad. El histórico documento, redactado por 25 destacados rabinos ortodoxos de Israel, Estados Unidos y Europa, ha recogido en solo una semana la firma de más de 2000 rabinos ortodoxos. No son pocos, ¿eh? El breve documento, que lleva por título Hacer la voluntad de nuestro Padre en el cielo, hacia una asociación entre judíos y cristianos, cita autores clásicos como Maimónides o Yehudá Haleví, para los cuales, al separar el judaísmo y el cristianismo, Dios quería una separación entre socios, no una separación entre enemigos. Los rabinos ortodoxos afirman que ambos, judíos y cristianos, tienen una misión común basada en el pacto de la alianza, para perfeccionar el mundo bajo la soberanía del Todopoderoso. Ninguno de nosotros puede llevar a cabo la misión de Dios en este mundo por separado. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Esto es ecumenismo. Lo que las profecías decía que acontecerían al fin de los tiempos, ahora es una realidad. Los propios judíos van a buscar al cristianismo para apoyarse mutuamente y decir que no se puede hacer la misión de Dios por separado. Preparaos, porque luego vais a ver otra noticia, y vaya noticia. Y recordad estas palabras que acabamos de leer. El texto deja muy claro que nuestra asociación no minimiza de ninguna manera las diferencias entre las dos comunidades y las dos religiones. Creemos que Dios emplea muchos mensajeros para revelar su verdad. Subraya también que ambas comunidades comparten la revelación de la Torá judía y concluye presentando un programa común. Imitando a Dios, judíos y cristianos deben ofrecer modelos de servicio, amor incondicional y santidad. Hemos sido creados a imagen de Dios. Judíos y cristianos seguimos dedicados a la alianza, jugando un papel activo juntos para redimir el mundo. Juntos, dice, para redimir el mundo. En una conferencia en Roma, el rabino Rosen destacó la importancia de que esta iniciativa haya partido de rabinos ortodoxos y esté siendo aceptada con gran rapidez entre ellos, porque el gran desafío es que se sumen los ortodoxos. ¿Quién emprende la iniciativa? Los rabinos ortodoxos. ¿Es el Vaticano que emprende esta iniciativa? Aparentemente no. ¿Son los protestantes? No. Efectivamente, muchos rabinos del judaísmo liberal miran ya con aprecio a los cristianos, pero el eje doctrinal del judaísmo rabínico, corriente que permanece desde la destrucción del Templo de Jerusalén, son precisamente los ortodoxos. Rosen quitó importancia al desinterés de los judíos jasídicos, que son pocos y viven en aislamiento respecto al resto de la comunidad judía, pero consideró positivo que el documento haya sido criticado por el ala de la extrema derecha dentro de la ortodoxia. Significa que están en el centro. El nuevo documento, de carácter teológico, es un gran paso respecto al Dabru Emet del año 2000, que hacía notar la gran cantidad de puntos comunes y declaraba que el nazismo no era cristiano, sino anticristiano. El documento recuerda que, al margen de la hostilidad externa de las sinagogas oficiales contra los primeros cristianos, la Iglesia primitiva estuvo formada por cristianos judíos y cristianos gentiles, cada uno con sus costumbres durante los primeros 3 siglos. Recuerda también la condena a Marción por haber afirmado en el siglo II que las escrituras del Nuevo Testamento reemplazaban y anulaban las del Antiguo. Por tanto, ya vemos
que van haciendo un camino común. Los judíos, muchos de ellos, un sector muy importante, está yendo hacia el ecumenismo de un modo aplastante, que dicen que no hace falta estar totalmente unidos en lo mismo que se cree, o sea, en la verdad, no hace falta la verdad, que hace falta dar un mensaje al mundo y que unos de un modo y otros de otro, o sea, unos diciendo la verdad y otros diciendo la mentira, es lo que ellos entienden, porque si ellos no aceptan a Cristo como el Mesías y dicen que así Dios utiliza a estos para dar el mensaje también al mundo, ¿cómo cuadra todo esto? ¿Os dais cuenta que es realmente absurdo? Cuando hemos de estar unidos por la verdad, dice Cristo, y la verdad es Cristo. Bueno, pues, ¿cuál va a ser la reacción del catolicismo en esto, que es quien mueve básicamente el mundo cristiano? Pues mirad ahora también dentro del lado oscuro, el ecumenismo de católicos hacia los judíos. Y no os perdáis esta noticia, porque habrá pasado bastante desapercibida para muchos, pero realmente, conociendo la profecía sobre los judíos en el tiempo del fin, no os vais a quedar indiferentes. El Vaticano reafirma que los judíos pueden ir al cielo, aunque no están seguros de por qué eso es cierto. ¿Sorprende? Bueno, ya sabéis que precisamente la Iglesia Católica durante siglos se mostró contraria al judaísmo. Y llegó el Concilio Vaticano II en 1965, ¿y qué ocurre? Hacen la declaración Nostra Aetate de apertura hacia el ecumenismo, no solo hacia los protestantes y ortodoxos y demás, sino también hacia, ¿cómo no?, los judíos. Y la política empezó a cambiar, y fue cuando los papas han ido visitando distintas ocasiones. ¿A quién? A rabinos en sus sinagogas y haciendo cada vez más el llamado ecumenismo. Pues ahora resulta que el Papa decide, junto al Concilio Vaticano II, porque están siguiendo la misma agenda, que según ellos ahora lo que había dicho la Iglesia Católica durante siglos, pues ya no es válido. ¿Os dais cuenta cómo cambian las cosas cuando interesa? Pues, bueno, la verdad es que cuando uno lee el artículo se queda helado, porque en el fondo ya sabemos que los judíos van a ser salvos, muchos de ellos, y lo vimos como Romanos nos está diciendo esto también, y vimos también como a través de la historia han habido judíos que no han conocido la verdad sobre el Mesías, pero han sido íntegros en su creencia, y Dios ¿cómo los va a juzgar? Por la luz que han tenido, y van a ser salvos. Pero también es cierto que si se te da la luz y la rechazas, ¿vas a ser salvo? No puedes ser salvo por Dios si tú no quieres ser salvo. Si a ti se te ofrece que Cristo muere por ti y que sin Él tú no llegas a Dios, porque el pecado nos ha separado y muere inocentemente para cubrir nuestra parte de muerte eterna que debería ser, si rechazamos eso, ¿qué estamos rechazando? Estamos diciendo que, ¿y a mí qué me importa que viniera Jesús? Se podía haber quedado en su casa, ¿entendéis? Estáis rechazando el mensaje de Cristo de salvación, su muerte. ¿Cómo vais a ser salvos? Si le decís, no, yo no quiero la salvación, yo me espabilo solo. Pues ahora el Vaticano está cumpliendo en parte esto, pero ahora ya está diciendo que no hace falta que acepten a Cristo, Jesús, como el Mesías, que van a ser salvos igual y que juntos deben trabajar también, como decían los que hemos visto en la anterior noticia. ¿Os dais cuenta de ese enorme ecumenismo, lo bien que están trabajando en ambos lados? Pues está haciendo este Papa, y el papado en definitiva, que lo que se expresa en los textos bíblicos sea una falsedad, según ellos. Y esto más o menos se podría concluir con este texto. Y mirad ahora, antes de leerlo, unos textos que me gustaría que buscaseis en vuestras Biblias, en vuestros hogares, en vuestras casas, porque no van a aparecer en pantalla, pero que nos van a determinar si realmente esto debe ser así o no. Y que conste que no soy antijudío, antisemita, ni antihistorias que os podáis llegar a buscar. No.
La Biblia es la Biblia y la Biblia dice lo que dice y es la palabra de Dios, y a eso me voy a ceñir, guste más, guste menos. Y además con un pensamiento ultralógico, como hemos venido demostrando, porque Dios es el Dios de la lógica, y evidentemente en su lógica nos dice todo lo que va a hacer con unos y con otros. Y ya lo hemos expresado suficientemente claro. Pues bien, buscad ahora Primera de Juan, capítulo 2. Ya sabéis que el apóstol Juan, aparte de escribir el Evangelio de Juan, también escribió 3 cartas, 3 epístolas. Y mirad qué dice en el capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por tanto, si niegan a Jesús como el Cristo, ¿van a conseguir la salvación? ¿Van a conseguir el contacto con Dios? No, imposible. Desprecian a Cristo. Pero a su vez esto nos hace pensar, entonces si el catolicismo coge esto y también lo tergiversa para que ya estas palabras no tengan aplicación, ¿qué están haciendo? ¿De qué? Pues de anticristo. Exactamente lo que nos decía la profecía que es el papado, el anticristo, el sistema papal. Mirad que nos dice también en la misma epístola, en el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y estaba hablando de los tiempos en que Jesús se fue. Por tanto, en esos momentos ya estaba actuando el movimiento del anticristo, que se iba a terminar de consumar en el papado. Por tanto, si el papado ya hemos visto en otras conferencias, en estudios bíblicos, cómo cumple verdaderamente ser el anticristo bíblico, ya es evidente que si ese anticristo estaba entre esos primeros cristianos, que eran judíos infiltrados haciéndose pasar por cristianos, ¿qué terminan haciendo para hacer sucumbir al cristianismo? Pues como no podían haciéndolo, atacándolo por fuera, eso no les daba suficiente para cargarse los cristianos, pues infiltrándolo. Y a tal punto que no se conformaron con esto, sino que crearon toda una religión al lado de un emperador para expresar lo que ellos querían. Y finalmente, con su poderío, terminar imponiendo sus creencias que irían apartando a la gente del auténtico Cristo y de la auténtica verdad. El texto nos sigue diciendo: Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O aceptas a Cristo como tu Salvador, o a Dios muy buenas. No hay otra. En la misma epístola, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, habla del Padre y el Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mirad una vez más. Algunos hablan de, sí, yo soy cristiano, amo a Dios. Bueno, los mandamientos me importan un rábano porque Cristo los clavó en la cruz, eso dicen. Pues tienen un grave problema, porque Juan, cuando escribe esta epístola, Jesús ya ha muerto, ha resucitado y se ha ido. Y entonces no hay que guardar los mandamientos de Dios, cuando Juan nos dice, cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Entonces algunos también dicen, vale, yo guardo los mandamientos, pero el sábado no lo quiero guardar porque Cristo lo clavó en la cruz, forma parte de un ceremonial judío.
Otra gran falsedad, porque el sábado se da en la creación, en el séptimo día descansa, que es sábado. Y aparecen los 10 mandamientos como recordatorio. ¿Qué le dice Dios a Moisés cuando escriben los mandamientos? Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Por qué? Porque en la esclavitud lo habían olvidado. Debían trabajar sí o sí. ¿Por qué seguimos diciendo que el sábado no? ¿Y hemos de aceptar el domingo, que es el día impuesto por Roma? ¿El día del sol? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pues si no es suficiente, mirad qué nos dice del 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si rechazas conociendo que ha venido, rechazas la vida eterna. No la quieres. Dios no te va a salvar contra tu voluntad. Eso sí que sería ser un Dios injusto. Y Dios ha dado el libre albedrío. Pues por si no fuera suficiente, vayamos a 2 de Juan, y en los versículos del 7 al 11 nos dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y ahora resulta que el mismo Vaticano coge esto y lo hace trizas. Pues ya sabemos quién es el anticristo. Y unidos a los judíos que no quieren aceptar a Jesús. Y resulta que aparecerá Satanás haciéndose pasar por Jesús, y unos judíos lo aceptarán porque, como no creyeron en Jesús en un principio, mira, ya llega el Mesías. Y otros, mira, ha vuelto Jesús. Y de un modo u otro, todos van a caer en el gran engaño. Todos. Solo si estamos en la verdad, en la auténtica doctrina, podremos diferenciar. Y por eso cuando decimos que el ecumenismo no es voluntad divina, y las profecías nos lo advertían, no estamos yendo contra la paz mundial, estamos levantando la verdad como una antorcha encendida a este mundo, que se está tragando la mentira porque ya le va bien. Y ahora mirad, para concluir, sí que vamos a ir al Evangelio de Juan. En el capítulo 3, del 14 al 21, nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ya lo sabéis, en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora viene el texto más conocido quizás de toda la Escritura por el mundo cristiano. Evidentemente no por el mundo judío. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es el resumen de toda la Biblia. Jesús viene y muere por nosotros para que tengamos vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esto no lo escribe el apóstol Juan y ya está. Él recoge palabras directas de Jesús. Y ahora resulta que las palabras directas de Jesús ya no sirven, porque no cumplen los intereses del propósito que está buscando el Vaticano y el mundo judío y los protestantes que se han apartado de la verdad y las sociedades secretas que esperan también lo mismo. ¿Os dais cuenta cómo hay toda una unión, un ecumenismo que no lleva a Dios, sino a todo lo contrario? ¿Os dais cuenta cómo, viendo este gran engaño que se está preparando delante de nuestros ojos, el mundo se está preparando para sucumbir a Satanás aceptándolo como su Mesías? Si Jesús viene en el 2031, antes viene Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y hemos venido presentando continuamente el por qué está aconteciendo la situación en Medio Oriente en la actualidad. Daniel 11 nos lo mostraba y nos decía justo que cuando eso aconteciera al final y hubiese el Vaticano en Jerusalén, ¿qué iba a acontecer? Pues que viene Jesús, el auténtico, para poner punto y final a toda esta monserga. Y estamos viviendo esos momentos. Y quien crea que estas guerras de Medio Oriente van a terminar mañana o en pocos días, lo tiene clarísimo, porque va fatal. Por eso es tan importante conocer la profecía de Daniel 11, los versículos finales, que nos hablan de los momentos de la historia en los cuales estamos viviendo, y están escritos hace 2600 años. Y hemos demostrado cómo se cumplen exactamente tal como escribió el profeta Daniel. Si nosotros no queremos darnos cuenta de eso, no nos vamos a preparar precisamente para el pronto retorno de Cristo, porque en Daniel 12:1, lo que sigue a todo ello, dice que es cuando entonces se levantará Miguel, que es Jesús, y vendrá a buscar a su pueblo. Ya podemos ir preparándonos. No sabemos si vamos a llegar vivos a ese momento o no, nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que ya podemos prepararnos y avisar al mundo, porque hay que estar con Cristo y con su verdad, porque si no, nos vamos a perder la vida eterna, y eso creo que a nadie le va a gustar, sabiendo lo que nos espera de verdad en la vida eterna. No lo que dice el Islam, que hay en el paraíso con tantas cosas, sino muchas otras que nos van a seguir sorprendiendo, pero que también algunas se han revelado en su palabra y que algún día mostraremos, si Dios quiere. El próximo tema va a ser prácticamente la conclusión a los judíos en el tiempo del fin. Pero antes leamos este texto. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si nosotros ignoramos las maquinaciones de Satanás, todo lo que estamos destapando, Satanás sí que va a ganar ventaja absoluta sobre nosotros y nos va a llevar a su terreno por un lado o por el otro. Nuestro deber es también conocer las maquinaciones de Satanás. No se trata de ponerse en espiritismo, no se trata de ponerse dentro de la masonería, no se trata de estas cosas, no. Pero se trata de conocer una serie de factores y una serie de planes que Satanás tiene y que nos han sido mostrados para poder decirle al mundo, preparaos, porque esa treta va a causar estragos y que a nosotros eso no nos coja. Como os decía, el próximo tema va a ser el último y vamos a cerrar ya esta cuestión volviendo al apóstol Pablo, que es el que nos inició en esta temática de los judíos en el tiempo del fin, donde vamos a ver algo importante. El apóstol Pablo tenía un objetivo y vamos a ver cómo en la historia se nos aclara que él quería ir a Roma. Quería poner ya algo que estaba establecido allí, que era la iglesia, pero para que sirviera también como un apoyo para ir a otro lugar, sí, a otros lugares en plural, pero él tenía un objetivo. El apóstol Pablo quería ir a un lugar en concreto.
hablaremos sobre eso, porque eso es lo que va a terminar con esa conexión de lo que hemos venido presentando hasta ahora. Un enigma que ha pasado desapercibido, por desgracia, mucho tiempo, y que está en nuestra palabra, la de Dios que tenemos aquí. Y vamos a ver cómo algo debía acontecer desde un lugar en concreto, una zona geográfica. Y hemos hablado del tercer Elías. Debía salir el tercer Elías para dar un mensaje al mundo, para que el mundo se preparara para el retorno de Cristo. Pues no os perdáis el próximo de los últimos temas que va a haber, porque realmente creo que va a sorprender a muchas personas. Algunos no, quizás, pero la mayor parte de personas ignoran esto. Y una vez más, recordad los 12 temas sobre el tercer Elías que presentamos, porque conociendo eso, podréis percibir mejor el próximo tema y último. Muchas gracias por todo lo que hacéis por nosotros. Y una vez más, aquí os vamos presentando los que aparecen en nuestra web, los grupos de contacto que hay cada vez por más partes del mundo y más también por España. Faltan incluir algunos también en Tenerife. Y bien, ya sabéis que estéis donde estéis, si veis a alguien cercano a vosotros, podéis contactar con ellos, os van a dar el libro El conflicto de los siglos, si lo queréis, estudios bíblicos, lo que haga falta. Quien quiera conocer será atendido. Y también para reunirse y congregarse los sábados como Dios manda, nunca mejor dicho. Muchas gracias y que Dios os bendiga.